murió lo que es la batería de 12 voltios. Aquí se empezó a ya a oxidar la lámina nada más con lo que estuvo sacando. Y al sacar como una válvula, se salió el líquido por acá. Estuvo aquí manchando no sé si se alcanza a notar. Aquí manchó todo esto, manchó acá la tuerca. Y bueno, ya la voy a reemplazar por una de litio. Y ya estoy aquí preparando lo que son los cables. De aquí voy a conectar la batería nueva. Ahorita como no tengo batería, el coche se puede seguir moviendo gracias a este aparato. Y como se ve, el líquido como que se evaporó. De hecho la saqué porque empezó a oler como a huevo podrido, a azufre. Y ya cuando destapé el cofre, por aquí estaba hirviendo y sacando el líquido, ¿no? Aquí he estado trabajando con lo que es lo que va a ser la batería del coche de 12 voltios para sustituir la de plomo, perdón, que ya se acabó, ¿no? Ya hasta expulsó el líquido por un lateral. Ya la tengo aquí preparada, ya me marca 13.68 voltios a la salida. Esta batería que va a sustituir la de plomo del coche, la ensamblé utilizando celdas que me sobraron del coche. Cuando lo ensamblé, me sobraron 6 piezas, por eso aquí tengo otras 2. Pero para llegar a 12 voltios únicamente se ocupan 4, ¿no? Son celdas tipo bolsita, tipo punch. A diferencia de las LiFePO 4 que se venden ya en módulos prismáticos, se les conoce prismáticos, que vienen dentro de una carcasa de aluminio, ¿no? Esta no, esta como se ve es pues así que como en bruto, en materia prima, no sé cómo se le puede decir a esto. Son las celdas desnudas de 3.2 voltios nominales y 50 ampere hora de capacidad, ¿no? Para ensamblar este banco lo que hice fue unir 4 de estas celdas en serie. Nada más me sobraron 2. Entonces, si los vamos sumando en serie, tenemos 3.2 voltios de esta, más 3.2 voltios de la segunda, ya llegamos a 6.4, ¿no? Y bueno, si duplicamos por 4, ya tendríamos 13.6 voltios, más o menos. Entonces aquí vamos a hacer esto, vamos a poner una pinza aquí, para que nos una esto en serie, ¿no? Esto no lo vayan a juntar nunca porque estaría un corto. Entonces vamos a ver. Aquí, y ahí está marcando 6.58 voltios, que sería algo así como 3.3 voltios por celda, ¿no? Vamos a ver aquí. Por celda tenemos un voltaje de 3.3 voltios, 3.28 voltios, ahí está. En este caso, para ir soldando las pestañas una con otra, tengo estas piezas de baquelita que me fueron sobrando. Entonces esta se inserta aquí, bueno, se fue insertando una por una, se insertan aquí y ya se les pone aquí el estaño, ¿no? Para que agarre las dos piezas juntas. Los voy a guardar, pero hay que tener mucho cuidado. Esto se tiene que guardar otra vez así, para que aquí estarían en paralelo. Las polaridades, estas serían positivas y negativas, ¿no? Estos serían en paralelo. Si los llegara a guardar por equivocación al revés, si se llegan a juntar esta pestaña con esta pestaña, haría un corto, ¿no? En este caso no pasa nada, porque ambas tienen la misma polaridad y aquí sería un arreglo en paralelo, ¿no? Vamos a guardar esto. Vamos a ponerlo por acá. Mientras que por acá tenemos la salida con un conector rápido XT90, ¿no? De estas piezas. Estos conectores rápidos son antichispa, creo que le llaman, los conocen como antichispa. Son conectores bañados en, creo que es oro. Y pues nada más, van así. Aquí tienen sus polaridades, este sería el negativo y de este lado es positivo, ¿no? Aquí no le hagan caso al color. Y bueno, aquí en el conector también tenemos lo que es el positivo, que aquí está el positivo con el cable rojo, ¿no? Y el negativo, que es el cable negro, pero aquí, pues por mi poca habilidad, pues se quemó, ¿no? Pero bueno, en el coche habría que hacer lo mismo, hay que preparar el otro conector con la misma polaridad, ¿no? Una desventaja de este formato de celda desnuda es que al no tener la carcasa exterior, con el paso del tiempo y sus ciclos de carga y descarga, van a tender a inflamarse, bueno, a hincharse, si es que no se contiene, ¿no? En este caso, lo que a mí se me ocurre es que voy a utilizar estos rieles, voy a ponerle 2, así, en la parte inferior, ¿no? Nada más habría que hacerle, bueno, tengo que ahorita preparar lo que es la placa de aquí abajo y otros 2 rieles por la parte superior, ¿no? De esta forma. Con la intención de que esto mantenga las celdas pues bien prensadas, ¿no? Para que no se vayan a inflar con el tiempo. Afortunadamente estos rieles, como se logra ver, ya vienen con la cuerda, entonces ya tengo aquí los tornillos y la cuerda, ¿no? Lo que me facilita mucho esto, ya que solo tendría que hacer la placa inferior y la placa superior con la cuerda a la altura exacta de los centros para poder prensar esto, ¿no? Entonces vamos a dejar esto así. Así. Qué mal.
Y bueno, después de un par de semanas que tuve la batería sin BMS, ya la acabo de desmontar ahorita. Estas son las celdas, como les había comentado. Son 4 celdas del IFEP4 y aquí fue como las fui soldando, ¿no? Con las tablillas. En particular este BMS es para 12 voltios, 4 celdas en serie del IFEP4 para 12 voltios, ¿no? Es de la marca Smart BMS, es de 100 amperios de descarga y 100 amperios en carga. Por ese extremo tenemos lo que es la antena del Bluetooth. La carcasa que voy a hacerle a este BMS va a ser en plástico, así que no voy a tener problemas con interferencias con la señal inalámbrica, ¿no? Y entonces de este lado vamos a conectar lo que es la batería en B- y por este extremo vamos a conectar la salida hacia lo que es el coche, ¿no? Por el C-. Adicionalmente este BMS viene con este peine de cables que, como vemos, empieza por la derecha, que es el negrito, que es el negativo principal. El primer blanco es celda 1, celda 2, celda 3 y terminamos con el rojo, que es la celda número 4 o los 12 voltios, ¿no? Ese se inserta por esta parte, aquí. Y finalmente también viene aquí con un switch, de aquí, que simplemente es para encender o apagar el BMS. Y así ya quedó finalmente lo que es la batería. Aquí quedaron los tornillos por la parte superior para jalar esta caja hacia arriba, que es donde quedó el BMS, ¿no? Aquí adentro está el BMS. Bueno, quedó una sola pieza. También quedan los 4 tornillos para los 4 rieles, básicamente. Perdón, los 8 tornillos para los 4 rieles que ayudan a tener la celda prensada, ¿no? Y aquí por la parte inferior tenemos la pieza que ya habíamos hecho, que le ayuda a tener otra vez la compresión, pero además con estas pestañas a que le dé rigidez, ¿no? A que no se mueva esto de su sitio. Vamos a ver el tema del peso. Vamos a colocarlo en esta báscula. Y nos dice que está pesando 6 kilogramos. 6 kilogramos, considerando que es a 12.8 voltios su voltaje nominal y 50 amperios de capacidad, tenemos una capacidad de almacenamiento de .640 kWh o 640 Wh de almacenamiento, ¿no? Dividiendo la capacidad de los 640 Wh de almacenamiento entre el peso, nos estaría dando una relación ahí de 100 a 104 Wh de capacidad por kilogramo de peso. Lo que se podría considerar una capacidad realmente baja, pero bueno, frente a la de plomo, esto terminó pesando la mitad, y además de que la de plomo ya no sirve, ¿no? Entonces ya voy a instalar esto en el coche. Así quedó aquí finalmente montada la batería en el compartimiento del coche. Ahorita nada más la sujeté con un riel, nada más así pasándolo, ¿no? Como si fuera de las baterías antes que se sujetaban. Mi idea es sacar la charola portabatería y hacer las preparaciones para poderla fijar, ¿no? Que quede más fija. Pero ahorita no se mueve esto. Ahorita, de hecho, muevo el coche al mover la batería. Y pero bueno, ya tenemos accesorios. De aquí ya está la alimentación de la batería. Aquí están los fusibles principales de la batería. Y por acá tenemos el convertidor de DC-DC, también de la batería. A 12 voltios, perdón. Todo este sistema es a 12 voltios. Es el de accesorios. Aquí ya está instalado, ya está cableado y todo. Tuve que quitar las terminales de bronce aquí, que eran para sujetar la batería tradicional, ¿no? Yo creo que voy a recortar cable porque me sobró bastante. Porque antes tenía que llegar hasta acá arriba, ¿no? Las terminales de bronce. Al estar esto todo más chaparrito, ya es una batería muy plana. Como se logra ver ahora, ya es una batería pues, plana. Literal, ya tenemos la misma altura que la controladora ahí, ¿no? Y entonces por eso me sobraba cable, ¿no? Me está sobrando cable. Pero ya es cuestión nada más aquí de recortar y volver a ajustar las longitudes. Pues esto sería todo, ya me voy a ir. Ya tengo la batería ahora sí de accesorios. Ya no se va a apagar el coche porque lo que ocurría con la de plomo es que cuando empezó a fallar, la desconecté un tiempo y anduve sin batería. Pero el convertidor de DC-DC tenía problemas cuando llegaba a tope la dirección hidráulica, se apagaba el estéreo. Y algunos componentes no se apagan porque caía el voltaje por la demanda de corriente de la dirección hidráulica. Ahorita estuve haciendo unas pruebas con la dirección hidráulica y la batería y no pasa nada, ya que tenemos aquí coloqué lo que es el ventilador a tope, desempañador trasero, ya está puesto también. Las luces están a todo. Aquí estamos consumiendo 58 watts. Ahora voy a girar el volante. 175 watts y la batería fue capaz de aportar 13 amperios. Vamos a girar para el otro lado. Ahí estamos girando, 14 amperios. Pues nada mal. Nada mal. Que esta condición es como que en este caso es la peor condición, teniendo el desempeñador trasero, limpiaparabrisas delantero, todo esto encendido, es la peor condición en la que puede estar la batería de 12 voltios, ¿no? Cuando está alimentando todos los accesorios,
más el desempañador, que es una resistencia que va en el medallón trasero. En este caso, pues como se ve, la batería está amortiguando muy bien esas descargas puntuales, ¿no? Y está ayudando al convertidor de DC-DC a alimentar el coche.